Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Asgler, yo soy responsable en el área de investigación y desarrollo de Matua Rofex, y hoy en día vamos a estar charlando en esta charla del ciclo de clases abiertas de Matua Rofex School sobre cómo operar opciones en Matua Rofex. Si alguno tiene alguna duda, lo puede poner en el sector de preguntas y respuestas que tiene el Zoom, y al final las vamos a estar respondiendo. La charla de hoy va a tener el siguiente temario. Vamos a empezar repasando cuáles son los conceptos más importantes sobre opciones, que muchos de ustedes ya vieron una primera clase en la charla anterior, que dio Federico Cavarossi, pero la idea de hoy es retomar un poco los conceptos de opciones y después meternos en lo que son las opciones específicamente en Matua Rofex. Para esto vamos a tener que ver cuáles son los tickers de las opciones en Matua Rofex, cuál es el estilo de ejercicio, cuáles son los horarios de negociación, los vencimientos y demás cuestiones operativas de Matua Rofex cuando lista las opciones. También vamos a charlar sobre el ejercicio de las opciones y sus formas de cancelación. Vamos a charlar también cuál es el estilo de liquidación y el sistema de garantías de las opciones de Matua Rofex. Y por último, el valor de una opción, y vamos a terminar con un Kahoot, que es un juego con algunas preguntas que van a poder estar respondiendo de forma totalmente virtual. Les vamos a pasar un link y los ganadores del juego van a tener vacantes para hacer cursos en Matua Rofex School. Empecemos con un repaso sobre las opciones. Una opción es un contrato financiero a través del cual, mediante el pago de una prima, el comprador va a obtener el derecho, pero no la obligación, como es en el caso de los futuros, va a obtener el derecho de comprar o vender un determinado activo a un precio y plazo pactado. Este precio va a ser la prima y es el único concepto que se negocia en el mercado. En los mercados organizados, todos los aspectos del contrato de opciones están estandarizados. Esto quiere decir que están escritos en un reglamento. En el mercado, lo único que se va a negociar es el precio de la opción, es decir, la prima. A veces esta definición de que es un contrato financiero que te otorga el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo, es medio engorrosa. Por esto a veces sirve pensar las opciones como un seguro. Por esto les traigo una pequeña analogía que puede servir para entender bien qué es una opción. Imaginémonos que yo tengo un auto y quiero asegurarlo contra algún siniestro, por ejemplo, la destrucción del auto. La alternativa que tengo yo es ir a una aseguradora y consultar cuánto me cuesta cubrir esa destrucción en caso de que suceda un siniestro. Entonces, negocio con la aseguradora cuánto me cuesta a mí una prima, es decir, un importe mensual, en este caso, para que me cubra en caso de un siniestro. Cuando yo negocio la prima, y ya la fijo, imagínense 10.000 pesos por mes, estos 10.000 pesos lo que a mí me habilitan es a tener el derecho de recibir el valor del auto en caso de que haya un siniestro. Pero esta cuota dura un mes nada más. Esto quiere decir que cuando termine el mes, yo voy a tener que volver a pagar otro monto de dinero para que el mes siguiente me vuelva a cubrir en caso de un siniestro. Por otro lado, va a estar la aseguradora. ¿Qué pasa con la aseguradora? La aseguradora va a tener la obligación de darme a mí el valor del auto si hay un siniestro. No es que va a poder elegir la aseguradora, bueno, te doy o no te doy. La aseguradora está obligando a restituir el valor del auto en el caso del siniestro. Mientras que yo voy a tener el derecho a que si pasa el siniestro me devuelvan la plata. Si bien estas opciones no son con autos ni este esquema que les estoy diciendo, es muy importante poder hacer esta relación porque ayuda un montón y hace que sea mucho más fácil entender las opciones. En las opciones, quien compra la opción va a tener el derecho no de recibir valor del auto, sino de poder comprar o vender algo. En cambio, el vendedor va a tener la obligación de
convalidar esa compra o venta que va a tener el comprador. Y no va a poder elegir el vendedor, al igual que la empresa aseguradora. El que va a tener el derecho o la opción de elegir va a ser el que lo compra y el que paga la prima. Dentro de las opciones hay dos tipos, que se pueden pensar como dos instrumentos distintos. Por un lado el call y por otro lado el put. Se pueden pensar como dos instrumentos distintos. ¿Por qué? Porque los calls lo que van a otorgarle al comprador del call es un derecho a comprar. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, podría ser el derecho a comprar dólares a cierto precio. Por otro lado, el vendedor va a estar obligado a vender en caso de que el comprador lo decida. Al igual que les conté recién con el ejemplo del auto. Por otro lado, están los puts. Los puts son otro instrumento que lo que le otorgan al comprador, el que paga la prima, siempre recuerden que el comprador es el que paga la prima, y va a pagar la prima a cambio ¿de qué? De un derecho a poder vender a cierto precio. Por otro lado, va a estar el vendedor, que va a tener que estar obligado a que si el comprador quiere vender, va a tener que estar obligado a comprar en caso de que el comprador lo decida. No va a poder elegir el vendedor, va a tener que convalidar lo que el comprador decida. Con las opciones, el que compra va a pagar una prima y siempre para que se dé una operación, en todo esto es en el mercado de capitales en general, siempre que para que uno pueda comprar, alguien tiene que estar vendiendo. No hay posibilidad de comprar algo sin que nadie me lo venda. Entonces, tanto en los calls como en los puts van a haber compradores y vendedores que van a negociar en el mercado el precio de la prima. El que compra paga la prima y va a tener una pérdida limitada al precio de la prima. Pero sus ganancias van a ser totalmente ilimitadas. Y va a depender de cuánto sea el precio del activo que pagó la prima para poder comprar. Por ejemplo, en el caso que yo les dije del dólar, bueno, va a depender de cuál sea el precio del dólar al momento de vencimiento o que decida ejercer su derecho de comprar dólares al precio que se concertó en el mercado de capitales. Ahora vamos a volver con este tema para hacerlo un poco más claro. Respecto a las opciones, se pueden separar en distintas categorías. Acá les traigo algunas de ellas. Las categorías pueden ser, por ejemplo, según el derecho que otorgan, ya sean opciones de compra o opciones de venta, calls y puts, esto es lo que les dije recién, esta separación que tienen las opciones. También se pueden separar o categorizar en cuanto al tipo de contrato sobre el cual se instrumentan. Pueden ser opciones sobre contado, opciones sobre forward, pueden ser opciones sobre futuros, que justamente esto es lo que vamos a charlar en unos minutos. También se pueden separar según la naturaleza del activo subyacente. Hay opciones sobre acciones, sobre divisas, sobre índices, sobre commodities, sobre un montón de activos subyacentes. Y otra categoría es según el momento en el cual se puede ejercer. Puede ejercerse en cualquier día o solamente en el día del vencimiento. Este es un breve repaso de lo que ya estuvieron charlando en el webinar anterior, en la clase número 3. Pero está bueno repasarlo, porque si hoy vamos a ver cómo operar opciones en MATBARROFEX, está bueno ya tener los conceptos básicos sobre opciones. Entonces metámonos en lo que es opciones en MATBARROFEX. Hace un ratito vimos que las opciones son contratos a través del cual, mediante el pago de una prima, el comprador va a tener un derecho. Este derecho, en el caso de las opciones en MATBARROFEX, va a ser a comprar o vender un contrato de futuros subyacente a la opción. Es decir, no va a ser, por ejemplo, una opción sobre acciones, sobre soja, sobre dólares, sino que va a ser una opción sobre el futuro de soja, sobre el futuro de dólar,
sobre el futuro de un índice accionario, por ejemplo. Y esta es una diferencia muy importante para entender a la hora de operar opciones en MATBAR-ROFEX. Repasando, el comprador de una opción en MATBAR-ROFEX va a obtener el derecho de comprar o vender, dependiendo si opera calls o puts, un contrato de futuros subyacente a la opción. Va a ser a un precio de ejercicio determinado, es decir, va, por ejemplo, a poder comprar futuros de soja a cierto precio de ejercicio, eso también se lo conoce como precio strike price, y todas las opciones van a tener una fecha a la cual van a hacer referencia, donde van a vencer. Esto es para el lado del comprador. Para el lado del vendedor, va a ser la contraparte de esta opción, siempre recordando que para que alguien pueda comprar, otro le tiene que vender. El vendedor va a cobrar la prima, como la empresa aseguradora, pero va a asumir la obligación de tomar una posición vendida o comprada, dependiendo si es un call o un put, en el contrato de futuros subyacente, al precio de ejercicio de la opción o strike price, y siempre en caso de que el comprador decida ejercerla. Si seguimos, o si volvemos a ver en realidad esta tablita sobre calls y puts, podemos ver que en MATBAR-ROFEX se adapta un poco la tabla, y por ejemplo para el comprador de un call, le va a dar el derecho a comprar un contrato de futuros. Es decir, imagínense que estamos haciendo un ejemplo con opciones sobre el futuro de soja. En este caso, el comprador de un call va a pagar una prima, en el gráfico que pueden ver un poco abajo, está pagando una prima de $1,4 por el derecho a comprar un contrato de futuros a $380 de soja con un cierto vencimiento. En este gráfico se puede ver lo que les decía antes de que el comprador tiene ganancias ilimitadas, pero pérdidas limitadas al pago de la prima. El único cambio que introducimos es que ahora las opciones son sobre futuros. Luego, el comprador del put, lo podemos también graficar y ver, el comprador del put también va a pagar una prima, y esta prima la va a pagar por el derecho a vender un contrato de futuro. Es decir, el que compra un put paga una prima por el derecho a vender futuro de soja a $380 la tonelada. Esto es muy común en los productores agropecuarios que fijan un precio de venta de su mercadería y de su producción. Bien, esto por el lado del comprador. Los compradores siempre recuerden que pagan la prima y le va a dar el derecho a comprar en el caso del call o de vender en el caso del put a determinado precio, en este ejemplo es 380, y ahora vamos a ver en un ratito hasta cuándo tienen tiempo para que se les dé la situación favorable. En este caso el que compra el call lo que quiere es que el precio suba, y el que compra el put lo que quiere es que el precio baje. Ahora vamos a ver en un ratito bien esta dinámica. Así que esto es por el lado del comprador. Paga la prima y obtiene un derecho, o bien a comprar un contrato de futuros, o bien a venderlo en el caso del put. Por el lado del vendedor, el vendedor va a ser la contraparte del comprador y va a verse obligado a que, si el comprador lo decide, tener que convalidarle el derecho que adquirió. Entonces los vendedores van a recolectar esas primas, de cierta forma, van a cobrarlas, pero en caso de que el comprador decida, van a tener que convalidar la operación. Es decir, si el comprador decide ejercer su derecho a comprar un contrato de futuro, el vendedor va a estar obligado
a vendérselo. Eso por el lado del call. Entonces, el vendedor va a tener ganancias limitadas al cobro de la prima, pero pérdidas ilimitadas. Como pueden ver, el vendedor le conviene, en este caso, que el precio no suba, que se quede por debajo de 380 del call. Por otro lado están los puts, que también los vendedores van a cobrar las primas, pero se van a obligar a que si el comprador lo decide y decide ejercer su derecho, van a tener que convalidarle esa operación. Así que esto es un poco sobre las opciones en McBarrofex, los calls y los puts. Recordando siempre que ahora estamos hablando sobre opciones sobre futuros. Una cuestión relevante a la hora de operar opciones en McBarrofex es entender cuál es el ticker o la forma de cotización. Cuando uno ve en pantalla los distintos futuros y opciones, es muy importante entender a qué hacen referencia. En este caso vamos a hablar sobre las opciones, obviamente, y en particular es importante leer en los reglamentos cuál es la forma de cotización que tienen los productos. Una de las opciones más negociadas en McBarrofex son las opciones sobre futuros agropecuarios con entrega. Estas opciones van a cotizar en dólares por tonelada y su tamaño es de 100 toneladas. Esto implica que si yo quiero comprar, por ejemplo, un col de soja abril o julio, yo voy a ver, por ejemplo, en la pantalla, en este caso yo puse una foto sobre julio 2023, que el ticker va a ser soja.rosario, porque es la soja con entrega en Rosario. ¿Y qué futuro de soja? El futuro de soja con vencimiento en julio 2023 a un precio o un strike price de 380. Luego la C va a hacer referencia a que es un call. Están los calls y los puts. En este caso la C hace referencia a call. Entonces, si yo veo que la opción de soja Rosario julio 23 con strike 380 está cotizando y yo la quiero comprar, por ejemplo, está cotizando a 1,4 dólares en pantalla, esto va a corresponder a una prima de 140 dólares. ¿Por qué? Porque el tamaño es de 100 toneladas. Por esto es muy importante conocer los tamaños de los contratos que se negocian. Y antes de operar, conocer cuál es el tamaño y todas las especificaciones de los contratos. De esta forma, si yo quiero comprar este call, lo que voy a tener que hacer es pagar 140 dólares. ¿Y qué pasa si yo pago 140 dólares? Bueno, recibo el derecho a comprar un futuro de soja con entrega en Rosario, julio 23, a 380 dólares la tonelada. En particular, no es una sola tonelada, sino 100 toneladas. Eso es respecto a los futuros, las opciones sobre futuros de soja. Y todos los futuros agro, ya sea soja, rosario, maíz, trigo, todas las opciones sobre futuros agro con entrega tienen esta misma forma de cotización. Luego uno puede ir a la pantalla y ver a cuánto están cotizando, como por ejemplo en la foto que les pongo acá abajo, pueden ver que hay ofertas de compra y de venta para los distintos strikes. En la columna que dice strike están los distintos precios de ejercicio. Yo hice el ejemplo con 380, pero pueden buscar el strike que les convenga o quieran operar. Y luego recuerden que lo único que se negocia es la prima. Y esto que estamos mostrando acá en la pantalla, ¿qué es? Bueno, es una opción sobre soja julio 23 con un precio de ejercicio o strike de 380. Y en particular es un call, porque dice C. Eso por el lado de las opciones sobre futuros agro. También están listadas las opciones sobre futuros de dólar, o pueden estar listadas,
Estas opciones van a cotizar en pesos por dólar y el tamaño es de $1000. Por esto les digo que es importante leer los reglamentos y entender bien qué estamos negociando porque puede variar de acuerdo al producto. Esto implica que si quiero comprar, por ejemplo, un call de dólar agosto 23 y yo veo que cotiza a $1 en la pantalla, va a corresponder a una prima de $1000 que voy a tener que pagar por la opción de comprar $1000 a agosto 23 o un futuro de dólar agosto 23 a 280 por dólar. ¿Por qué 280? Porque el strike price o el precio de ejercicio es 280. Nuevamente les recuerdo, tienen que leer siempre los reglamentos antes de operar para conocer bien la forma de cotización que tiene cada opción. Otra cuestión relevante a la hora de operar opciones en MATBARROFEX es entender cuál es el estilo de ejercicio. Esto es, en qué momento se puede ejercer mi derecho. Por ejemplo, en qué momento puedo ejercer mi derecho de comprar el futuro de soja a $380 la tonelada. Bueno, eso va a depender del tipo o el estilo de ejercicio que tenga la opción, que puede ser o americana o europea. Las americanas se pueden ejercer en cualquier momento durante la vida de la opción y las europeas solamente las pueden ejercer en la fecha de vencimiento. Es por esto que el estilo de ejercicio de americanas versus europeas hace referencia al momento en que se pueden ejercer. Actualmente en MATBARROFEX las opciones negociadas son de estilo americano. Por lo tanto, el que compra la opción la puede ejercer en cualquier momento durante la vida de la opción. Otra cuestión relevante para operar opciones es el horario de negociación. Yo acá les traigo los que son los horarios actuales, pero si entran al link de la presentación que se las vamos a mandar o mismo buscan en Google, van a poder encontrar los horarios de negociación de todos los productos y también es relevante porque pueden sufrir variaciones. Entonces uno tiene que, para operar, conocer bien los horarios de negociación. Otra cuestión que también es más operativa, pero es relevante para poder entender y empezar a operar opciones en MATBARROFEX, es entender cuándo vencen las opciones en MATBARROFEX. Esto también es importante leer los reglamentos porque cada opción puede vencer en momentos distintos dependiendo del activo subyacente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy a negociar opciones sobre futuros agro con entrega, como el ejemplo que les di antes, del futuro, la opción sobre el futuro de soja Rosario de julio 23, yo tengo que ver en el reglamento hasta cuándo puedo ejercer este derecho. Porque está bien, yo les dije que pueden comprar, o pagando la prima, les da el derecho a comprar un futuro de soja julio 23 a $380. Pero ¿hasta cuándo puedo ejercer ese derecho? ¿Lo puedo hacer indefinidamente? ¿Puedo, siempre que yo quiera, comprar futuros de soja a 380? No, porque las opciones tienen un vencimiento y hay un tiempo hasta el cual yo puedo ejercer ese derecho. Después vence y si no lo ejercí mi derecho o no gané plata, directamente esa opción se cierra y dejo de tener el derecho. Si quiero volver a tener el derecho a comprar el futuro de soja a 380, voy a tener que pagar nuevamente una prima. Por eso es similar al ejemplo que les di de la compañía de seguros, donde todos los meses yo tengo que estar pagando el seguro, porque acá voy a tener una fecha de vencimiento. Ahora vamos a retomar qué pasa o cómo puedo hacer para dejar de tener las opciones o cancelarlas, pero siempre es importante conocer cuándo vencen las opciones que uno negocia. En particular, las opciones sobre futuros agro con entrega van a vencer, según el reglamento, el último día va a ser la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes pactado para la entrega. Esto quiere decir, traducido al español, que si estoy negociando las opciones sobre el futuro de soja Rosario, van a vencer la rueda previa a las últimas 5 de julio.
De esta forma vencen el 23 de junio las opciones sobre el futuro de soja julio. Por lo tanto, cuando vencen, estas opciones en particular, a mí me van a abrir en caso de que llegue el vencimiento y esté ejercible la opción o que esté in the money, ahora vamos a repasar bien qué es eso, me van a dar un futuro de soja a $380 la tonelada. Y voy a tener toda una semana ese contrato abierto de futuros, que yo voy a poder cancelar tal como vieron en la clase sobre futuros. Pero esto es importante porque los futuros agro tienen entrega y la fase de delivery es todo julio. Entonces, como se dan cuenta, las opciones vencen antes de que el futuro entre en fase de delivery en julio. Esto quiere decir que si yo dejo vencer una opción, que al final del tiempo tiene valor, no voy a directamente ir a entrega de mercadería. Voy a tener toda una semana para decidir qué hacer. Después, las otras opciones también tienen sus reglamentos y van a poder ver cuando vencen, en particular las de dólar, vencen el último día de negociación y va a ser igual al del contrato de futuro subyacente. Por lo tanto, va a vencer el mismo día que el futuro, o sea, si el futuro de dólar julio vence el 31 de julio, la opción también va a vencer el mismo día. Y ya el 1 de agosto yo ya no voy a poder decidir ejercer mi derecho a comprar dólares a 280. Ya está, ya venció. Yo tengo hasta el vencimiento para ejercer mi derecho o que cobre valor esa opción. Pero siempre hay que leer los reglamentos para entender los vencimientos, porque cada producto puede tener un vencimiento distinto. ¿Cómo puedo cancelar las opciones? Si yo, por ejemplo, negocio y opero opciones en McDonald's y quiero cancelar esta opción. Hay dos formas de cancelar las opciones. El comprador, en particular para el comprador va a poder cancelar la opción ejerciéndola y de esta forma va a decidir, por ejemplo, quiero ejercer mi derecho a comprar futuros de soja 380 y va a obtener esa posición abierta en futuros, ese futuro comprado, y va a poder ganar la diferencia entre el precio de ejercicio de 380 y el precio del futuro, que para que decida esto claramente va a tener que ser más alto que 380. Por ejemplo, $400 la tonelada. De esta forma ejerce la opción y ya está, ya no tiene más la opción. En el caso particular de McDonald's, va a obtener una posición abierta en futuros de soja a 380. Y va a ganar esta diferencia entre el precio de ejercicio, 380, y el precio del futuro. Otra alternativa para cancelar las opciones para el comprador, si no lo ejerce, es directamente esperar al vencimiento y que expire sin valor. De esta forma va a perder la prima, pero como les decía antes, el 1 de agosto, por ejemplo, ya no va a tener más la opción y se va a cancelar, se va a cerrar, y pierde la prima. Es un escenario desfavorable para el comprador de un call o de un put. Y otra alternativa que tiene, si no lo ejerce, es cancelarlo mediante la operación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compré un call de soja julio 23 con strike 380, yo lo que puedo hacer, y pagué una prima, puedo ir y vender ese call de soja julio 23 con base 380 y cobrar prima. Al ser el mismo instrumento, yo por un lado pagué la prima y por otro lado la cobré, y de esa forma se cancelan mis operaciones. Ya dejo de tener cualquier tipo de derecho u obligación. Y voy a, si viene bien mi posición, voy a ganar un diferencial entre esa compra y esa venta. O bueno, si no venía muy bien el trade, bueno, voy a perder cierto dinero, pero ya no voy a tener ni el call comprado ni el call vendido. Se cancelan entre sí. Ahora bien, ¿cuándo son ejercibles las opciones? Porque yo le dije recién que una alternativa para cancelarlas era ejercerlas, pero ¿cuándo las puedo ejercer? Bueno, básicamente las opciones son ejercibles a partir de que tienen
cierto valor, y esto se da cuando, por ejemplo, en el caso de un call, el subyacente se encuentra por encima del precio de ejercicio. Imagínense en un call donde yo estoy pagando una prima, en este caso $1,40, por el derecho a comprar a $380 el futuro de soja. ¿Cuándo me conviene ejercer mi derecho a comprar el futuro de soja a 380? Solo me conviene ejercerlo cuando está por encima, cuando por ejemplo vale 425. ¿Por qué? Porque si vale 150, nadie va a querer ejercer un derecho a comprar a 380 algo que vale 150. Cuando entonces al comprador le conviene ejercer, y en el caso del call el precio del subyacente está por encima del precio de ejercicio, es decir, en el tramo de la curva entre 380 para adelante, se lo llama in the money y la opción es ejercible. Cuando justo está en 380 se lo llama at the money, y cuando está por debajo de 380 está out of the money. Y acá no es ejercible, porque nadie querría ejercer su derecho a comprar a 380 algo que vale 150. Una última cuestión relevante a la hora de operar opciones en MathBarRofx es conocer el estilo de las opciones. En particular, es el estilo de lo que se llama liquidación por diferencias diarias y el sistema de garantías. Esto es un aspecto también que es importante leer en la guía que hay de opciones, porque puede variar, pero básicamente se distinguen dos segmentos o dos estilos para las opciones en MathBarRofx. Un estilo para los productos agropecuarios que se utiliza es el estilo MathBarRofx, es un estilo propio que se diseñó para adaptarse a las necesidades de los participantes del mercado local, y tiene la característica de que la prima se liquida al inicio de la operación, es decir, por adelantado. En el momento en que yo compro el call, se me debita la plata de la prima. Tiene la característica de que se pagan diferencias diarias en base al valor que tenga la opción, y que tanto el comprador como el vendedor deben depositar garantías. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere operar opciones sobre, por ejemplo, el futuro de soja Rosario, va a tener que tener en cuenta que la prima se va a liquidar al inicio, va a tener que pagar diferencias diarias si la opción tiene valor. Ahora vamos a ver en unos ejercicios para entender cuándo pasa esto, pero sepan que cuando la opción está in the money, o sea, si tiene cierto valor, va a tener que probablemente pagar diferencias diarias, y que va a tener que depositar garantías, tanto el comprador como el vendedor. Eso por el lado de las opciones con estilo MathBarRofx. Luego están las opciones con estilo equity, que por ejemplo para los futuros de dólar aplican, donde la prima también se liquida al inicio por adelantado, es decir, el que lo compra se le debita en el momento, y el que lo vende la recibe en el momento también. En este caso, en el estilo equity, no hay liquidación de diferencias diarias, y respecto al sistema de garantías, solo el vendedor debe depositarlo. El comprador va a recibir un crédito que va a poder utilizar por el valor más o menos similar al precio de ajuste de la opción, que lo va a poder utilizar para cubrir requerimientos de márgenes del portafolio del operador. Estas son las dos diferencias entre los dos estilos que hoy en día conviven en MathBarRofx, pero les recomiendo que siempre antes de operar revisen la guía de opciones, donde va a especificar qué producto tiene cada estilo. Y de esta forma van a poder entender bien qué va a pasar cuando uno compre o venda esa opción. Acá está el link, pero también lo pueden encontrar directamente en la web de MathBarRofx. En cualquiera de los productos, al costadito aparece guía de opciones. También se explica más sobre estos conceptos operativos y van a tener información complementaria a la charla de hoy. Si nos
Focalizamos en lo que es el estilo Mat-Barrofex. Yo les comenté que la prima se liquida al inicio, que se pagan diferencias diarias en base al valor intrínseco de la opción y que tanto el comprador como el vendedor deben depositar garantías. Vamos a focalizarnos en lo que es las diferencias diarias, ya que es es algo bastante distinto a lo habitual. Vamos a ver un ejemplo sobre cuándo se pagan o se cobran diferencias diarias en las opciones que tienen estilo Mat-Barrofex. Supongámonos que estamos analizando un call. En este caso, yo compro un call con base o precio strike 380, lo mismo el ejercicio que venimos dando toda la charla, y que en la rueda el subyacente, es decir, el futuro del soja, sube. Bueno, vamos a cobrar diferencias diarias o mark to market, MTM es mark to market o diferencias diarias, ¿cuándo? Bueno, si ya estaba al inicio in the money, es decir, por ejemplo, imagínense que estaba en 4.25 y encima sube y se va a 4.30, va a estar in the money al inicio en 4.25, in the money al final, porque está en 4.30. En este caso, va a recibir diferencias diarias, como si fuera un futuro. Si al inicio no estaba in the money, por ejemplo, en 150 y al final se encuentra in the money, de un salto increíble solamente para el ejemplo, hasta por ejemplo 425, la opción se va a poner in the money y va a cobrar diferencias diarias como si fuera un futuro. Luego tenemos el escenario donde al inicio no estaba in the money, por ejemplo en 150, sube el subyacente a 160, pero no se pone in the money, porque en 160 sigue sin estar in the money. En este caso no va a tener que pagar diferencias diarias. Luego existe un escenario último, pero que en este caso al subir el subyacente no se puede dar, que es que esté in the money al inicio y suba el subyacente y no se encuentre in the money al final. Este caso es imposible, dado que pusimos la restricción de que sube el subyacente. Pero bueno, estamos poniendo todos los escenarios posibles. Luego, esto para el comprador. El comprador va a recibir diferencias diarias, entonces, cuando la opción se encuentre in the money, al final va a recibir mark to market, va a recibir diferencias diarias positivas porque al comprador del call le conviene que suba el subyacente. Por otro lado, el vendedor es como un espejo. Cada vez que el comprador recibe diferencias diarias, el vendedor es quien las paga. Por eso el gráfico es igual, simplemente que cuando uno cobra, el otro está pagando diferencias diarias. Porque al vendedor del call no le conviene que suba el activo subyacente, que en este caso es un futuro sobre soja. Esto es el caso de que suba el subyacente. Pero también podemos ver qué pasa cuando baja el subyacente. Y podemos plantear los escenarios cuando baja. Bien, en este caso, si nosotros nos planteamos que estamos in the money al inicio, por ejemplo en 425, y baja el subyacente, que es el futuro de soja, pero sigue in the money al final, por ejemplo baja a 420, en este caso el comprador va a tener que pagar diferencias diarias, porque sigue in the money, pero va a tener que pagar porque cayó el precio. Luego puede darse el escenario donde estemos in the money al inicio, por ejemplo en 425, y caiga lo suficiente para que deje de estar in the money al final, por ejemplo que caiga hasta 150, acá también va a tener que pagar diferencias diarias negativas. Puede darse la opción de que estemos en 150, por ejemplo, el precio del futuro de soja, que caiga, por ejemplo, a 140, en este caso no va a tener que pagar diferencias diarias porque estaba out of the money, y terminó out of the money también. Y luego está el último escenario que en este caso no se puede dar, que es que no esté in the money, baje el precio y se ponga in the money. Como contraposición a esto el comprador está el vendedor, que siempre que el comprador pague estas diferencias diarias, quien las va a recibir es el vendedor. Y va a recibir diferencias diarias.
Entonces, esto es un poco la lógica sobre recibir diferencias diarias con las opciones con estilo MATBAROFFEX. Así que, bueno, la idea es ahora entonces ver si tienen alguna duda y mientras ir poniendo el Kahoot para ver si quedaron claras estas cuestiones. Si tienen dudas complementarias, las pueden mandar por mail o ahora la pueden mandar al sector de preguntas y respuestas. Ahora yo dejo de compartir para pasar a el Kahoot. Bueno, la lógica del Kahoot, para quienes no lo conozcan, básicamente es que tienen que entrar al link a kahoot.it, www.kahoot.it, y poner este pin de juego. La idea es que pongan su nombre y apellido. Y mientras voy a responder algunas pequeñas preguntas que están poniendo en el chat. El PDF lo vamos a compartir, sí, Tomás. Y la clase va a quedar grabada. Y Gastón pregunta si puede operar las opciones y futuros con cualquier broker que opere en Bolsa Argentina. Ahí, Gastón, te comento que en la página web de MATBAROFFEX vas a poder encontrar el listado de agentes habilitados para operar. Y la idea es que vos busques un broker de ahí y luego, cuando te contactes con el broker, le consultes si tiene habilitada la parte de opciones. Pero sí, básicamente con cualquier broker que esté habilitado vas a poder operar. Bueno, ahí se están sumando al juego. Vamos a esperar unos minutos que se sigan. Recuerden ponerse el nombre y apellido si pueden, porque esto es importante para poder recibir los premios, para poder identificarlos al final. Y los que no sepan todavía, tienen que entrar a www.kahoot.it e ingresar el PIN que se encuentra en la pantalla. Ahí Hugo pregunta si el estilo MATBAROFFEX es solo para operaciones agropecuarias. El estilo MATBAROFFEX es para las opciones sobre futuros agro, y hoy en día todavía la del ROFEX 20 también tiene ese estilo. Pero siempre, Hugo, tenés que fijarte en la guía de opciones por las dudas, porque esto es algo que puede ir cambiando. Ahí alguien pregunta si la prima se paga en efectivo y si se paga con el dinero que tengas disponible en la cuenta de tu broker. Y ahí va a depender de cuánto cueste, obviamente, la prima, multiplicado por el tamaño. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del dólar, las opciones de dólar era por $1000, entonces si se negociaba a un peso, equivalía a 1000. Bien, bueno, si les parece empezamos con el juego porque ya hay bastantes personas. El juego consiste en responder las preguntas y tocar el color de la respuesta. Quien lo haga bien y más rápido va a tener más puntos. Las opciones listadas en MATBAROFFEX son: el color rojo es americanas, el color azul, europeas, el color amarillo se puede elegir si es americana o europea, y el color verde depende de cuándo sea el vencimiento de la opción. Ustedes ahí tienen que elegir cuál creen que es la correcta. Rojo, americanas; azul, europeas; amarilla se puede elegir, y verde depende del vencimiento de la opción. Elijan
cuál creen que sea correcta, y después vamos a ver las respuestas. Tienes 5 segundos más para responder. Bien, perfecto. Casi todos contestaron bien. Las opciones listadas en Math_Barrofex son americanas y eso implica que se pueden ejercer en cualquier momento hasta el vencimiento. El ticker SOG.ROS/julio23C500. ¿A qué hace referencia? Rojo es a un futuro de soja con precio 500. Azul es a un call sobre soja con strike 500. Amarillo es un call sobre soja julio 23 con strike 500. Y verde es todas las anteriores. ¿A cuál creen que hace referencia este ticker? Repito, hace referencia a un futuro de soja con precio 500, eso es la roja. La azul dice un call sobre soja con strike 500, la amarilla dice un call sobre soja julio 23 con strike 500 y la verde dice todas las anteriores. ¿A qué hace referencia este ticker? ¿Es sobre un futuro? ¿Sobre un call sobre soja? ¿Sobre un call sobre futuros de soja, que es la amarilla? ¿O la verde, que es todas las anteriores? Este estuvo un poco más peleado, pero bien, la gran mayoría lo contestó de forma correcta. Esto recuerden que en Math_Barrofex las opciones son sobre futuros de soja, en particular este sobre el futuro de soja julio 23. Y era un call porque decía C. Bien, esta pregunta dice lo siguiente. En las opciones agro de Math_Barrofex, que es el estilo Math_Barrofex que yo les comentaba recién, si se encuentran in the money y el precio de ajuste varía, se generan diferencias diarias. ¿Verdadero o falso? Esto recuerden que es el caso donde las opciones tienen estilo Math_Barrofex. Si tienen valor, están in the money y hay diferencias diarias, pueden tener o no tener diferencias diarias. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Hay o no hay diferencias diarias? Bien, perfecto. Casi todos respondieron muy bien. Me alegro porque eso es lo último que estuvimos viendo. Cuando están in the money y el precio de ajuste va a variar, se generan diferencias diarias, tanto positivas o negativas, dependiendo qué suceda, pero van a haber diferencias diarias, o para el comprador o para el vendedor. Eso lo van a ver dependiendo del escenario. Yo les mostré todos los escenarios para los calls, pero recuerden que si está in the money, va a tener ajuste por diferencias, va a tener diferencias diarias en caso de que el precio de ajuste varíe. Bien, así que podemos pasar a la última, que dice así: ¿cuándo se liquida la prima de una opción? Rojo, al vencer; azul, al inicio de la operación; amarillo, al vencer, eso quedó repetido, al vencer la opción; verde, cuando decida el vendedor. Entonces, ¿cuándo se liquida la prima? Hace referencia a cuándo me acreditan o me debitan la plata. ¿Es al vencer, al inicio o cuando decida el vendedor? Rojo es al vencer la opción, azul al inicio de la operación y verde cuando decida el vendedor. ¿Cuándo se acredita o se debita la prima? Es decir, yo voy y compro un call. ¿En qué momento se liquida la prima? Rojo cuando vence, azul al inicio, verde cuando decida el vendedor. Vamos a ver qué pusieron. Bien, casi todos respondieron de forma correcta. Las primas en Math_Barrofex, recuerden que se liquidan al inicio. Esto quiere decir que en el momento en que vos comprás, se liquida la prima, se te debita, y cuando vos vendés una opción, en ese momento cobrás la prima y ya podés disponer de ese dinero. Ahí, así que con esto terminaríamos el juego.
Hay una última pregunta de Nicolás en el chat. Si alguien más tiene alguna duda la puede dejar. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos. Voy a contestar la duda de Nicolás y con esto terminamos. Felicitaciones a los que ganaron. Nicolás pregunta en las opciones agro si cómo voy al vencimiento si no tengo las toneladas para operar. Bueno, Nicolás, ahí recordá la diapositiva que yo mostré sobre el vencimiento de las opciones. Son opciones sobre futuros que tienen entrega y vencen más o menos una semana antes de que el futuro entre en fase de delivery. Así que si vence la opción, no significa que vos directamente vas a ir a delivery, sino que tenés una semana el futuro de soja y ahí vas a poder decidir si mantenerlo e ir a delivery hasta en julio o no. Recuerden que los futuros de soja con entrega o de los agro con entrega tienen el delivery todo el mes del contrato. El futuro de soja julio tiene delivery durante todo julio. Las opciones vencen una semana antes, más o menos. Entonces, no significa que vayas a tener que entregar los cereales. Bien, espero haber respondido, Nicolás. Si no, cualquier cosa me podés mandar un mail a los mails que yo dejé antes. Ahí está comentando desde Mator Cool que por favor, Juan, saques un print de pantalla para poder acreditar tu premio. Bueno, y con esto terminamos, ya no hay más dudas, así que les agradezco mucho a todos. La charla va a quedar grabada y vamos a enviar la PPT a todos los que se inscribieron. Y por esto podemos dar finalizada la clase de hoy.